24 horas Central. Esta roja sí ilusiona. La esperanza está puesta en las nuevas generaciones. Bueno, tenemos recambio, hay que decirlo. La Sub-17 goleó a Perú y usted lo vio por las pantallas de TVN. Aquí comienza 24 horas Central. Presentamos 24 horas Central. En los próximos minutos podrían quedar libres los dos estudiantes involucrados en la muerte de un hombre que los habría asaltado. Claro, las pruebas apuntan por ahora a que se trató de legítima defensa. Estamos con Jan Yaquete y las novedades de este caso. Jan, contigo. Hola Constanza, Iván, buenas noches. Nos encontramos en las afueras de la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones, donde se encuentra en este instante el fiscal del caso, Juan Chequeante, con los adolescentes, y se está tratando de confirmar la legítima defensa, porque recordemos, durante la mañana, mientras estos adolescentes, uno de 18 y la otra de 17 años, estaban yendo a su colegio, fíjense que fueron sorprendidos por un delincuente que andaba en bicicleta portando un arma de fantasía, una pistola a fogueo y también una cuchilla. Y ahí es cuando se torna muy difícil el caso, porque finalmente ahí, forcejeando para salvar sus propias vidas, los adolescentes habrían propinado entonces una estocada a este delincuente, quien se escapó del lugar en su bicicleta. Sin embargo, él luego cae, perdió el equilibrio porque estaba apuñalado. En ese mismo contexto entonces es que en estos instantes se está tratando de confirmar si es que estos escolares se quedan en libertad o no. La familia se encuentra también aquí muy cerca de nosotros, sin embargo tienen mucho temor porque finalmente el delincuente que ellos asesinaron, en este caso defendiendo sus propias vidas, tiene varias detenciones, una por porte de armamento, también por tráfico de drogas, y en este contexto también es que ellos temen de poder ser víctimas de represalias. Sin embargo, hay varias interrogantes que por supuesto nosotros intentamos realizarlas a las autoridades para poder esclarecer bien qué fue lo que ocurrió en medio de este caso, porque también ya han pasado más de 12 horas desde este hecho y que finalmente queda al descubierto luego que una de las apoderadas, la madre de la adolescente de 17 años, llega hasta la 51 Comisaría de Carabineros en Pedro Aguirre Cerda para dar cuenta de lo ocurrido, y finalmente ahí se comienza a indagar todo este hecho que está en pleno desarrollo. Me gustaría que pudiésemos escuchar precisamente también las declaraciones de autoridades en este caso. La Fiscalía Regional Metropolitana Sur tomó conocimiento de un fallecido, un sujeto que habría sido agredido con arma cortopunzante. Paralelamente hay personas víctimas que se apersonaron a la 51 Comisaría de Pedro Aguirre Cerda, en donde están realizando una denuncia por un delito de robo, y son antecedentes que ya cuenta la Brigada de Homicidios para poder aclarar la dinámica. Concreto es que hasta este minuto tenemos una persona lesionada con 3 lesiones en la región torácica posterior y fallecida en el lugar. Paralelamente se tomó conocimiento que 2 personas se habrían llegado hasta una comisaría del sector dando cuenta de haber sido víctimas del delito de robo o intento de robo, pero es en materia de investigación. Eran cerca de las 8:30 que yo iba a dejar a mi bebé al jardín, y cuando salí ya a llevarlo vi a la niña que estaba muy alterada, así como movía sus manos, se agitaba, obviamente de la asaltó este chico. Hay una pista clave en todo este caso y tiene que ver precisamente con las heridas que presenta la víctima, en este caso la adolescente de 17 años, quien en una de sus manos tiene una herida, y que ahí al menos se confirmaría que hubo un forcejeo con el delincuente al momento de ellos de tratar de defenderse de este asalto tan violento que sufrieron mientras iban de camino a su colegio. Esto ocurre en la Villa Navidad de Pedro Aguirre Cerda, y mientras ellos caminaban a su colegio en la calle Club Hípico, donde finalmente fueron abordados por este delincuente, y que finalmente ahí es donde se está concentrando toda la atención de las autoridades, en este caso de la Fiscalía Metropolitana Sur, donde lo que quieren confirmar es que haya habido legítima defensa en medio de este caso. Jan, una pregunta a ver si está claro. Si hubo legítima defensa, lo mataron al delincuente con el propio cuchillo del delincuente, ¿cierto? ¿O lo habrían matado, digamos, o lo habrían apuñalado con ese mismo cuchillo? No es que los estudiantes estuvieran armados.
Eso es lo que se quiere descartar o confirmar. De todas maneras, según los testimonios preliminares, señalan de que la estudiante junto a su pololo de 18 años, ahí rápidamente identificaron al delincuente que tenía un arma a fogueo, que en ese instante no sabían que era de mentira o de fantasía, y también una cuchilla. Con esas dos armas los intimida y ahí comienzan el forcejeo. Finalmente el desenlace ya está más claro, pero de todas maneras todavía no se ha podido confirmar ni dar declaraciones a los medios de comunicación respecto a si hubo legítima defensa o no, es lo que estamos esperando en los próximos minutos. Perfecto, quedamos atentos entonces. Jan Giachetti con la información policial del momento. Gracias, buenas noches. Ahora. Bueno, nos vamos hasta el sur de nuestro país porque se está realizando una misa en el Muelle Constitución. De esa manera, familiares de los 7 pescadores desaparecidos tras el naufragio de la lancha Bruma buscan mantener viva la esperanza de dar con vida a los tripulantes. Ricardo Muñoz nos tiene los detalles desde el lugar. Ricardo, buenas noches. Buenas noches, Connie, Iván. Lo mostramos en vivo, lo que está pasando a esta hora de la noche con esta velatón que se realiza luego de haber concretado ya una misa acá en el Muelle de Constitución en honor a estos 7 trabajadores marítimos que permanecen desaparecidos. Se les ha perdido la pista desde la madrugada del día domingo. A las 5 de la tarde se encontró parte de la embarcación y todavía se mantiene viva la esperanza a propósito de la falta de este barco o flotador que se habría activado en medio de la emergencia, una balsa de emergencia que todavía no ha sido encontrada y que mantiene viva la esperanza de parte de las familias, de los amigos y también por supuesto de sus compañeros que han llegado hasta acá, a este punto de Constitución, a acompañar, a poder estar atentos a cualquier información que se pueda generar desde la región del Biobío y que mantiene por supuesto acá a muchas personas esperando en este punto. Durante esta jornada además conversábamos con algunos de los familiares, también con representantes del gremio que esperan que se fortalezca la búsqueda que se había anunciado se iba a suspender durante horas de la noche para eventualmente retomarse en horas de la mañana, aunque no hay claridad todavía respecto al horario. Se habla de las 8 de la mañana, información que se ha ido divulgando desde Talcahuano hasta acá, hasta Constitución en la región del Maule. Conversamos con quienes participaron de la misa, pasemos a escuchar lo que nos comentaron durante esta actividad. Tengo toda la fe y la certeza en Dios de que los muchachos están bien. Y vuelvo a reiterar un llamado a las autoridades, por favor, no nos abandonen, ayúdennos en este momento, hay familias detrás, hay hijos, hay nietos. Yo creo que podrían haber estado haciendo más, porque nosotros tenemos embarcaciones afuera, nuestras embarcaciones de la región, embarcaciones que son de acá, compañeros de los que están en estos minutos desaparecidos. Ahí escuchábamos con Iván parte de las impresiones de quienes participaron de esta ceremonia eclesiástica acá en el Muelle de Constitución y que van a permanecer realizando esta velatón hasta un poco más tarde para poder acompañar a parte de los familiares que se quedaron acá, entendiendo que fue solamente parte de una comitiva hasta Talcahuano para informarse de primera fuente de lo que está ocurriendo en ese punto y desde allí enviar mensajes escritos o audios para poder mantener comunicados a quienes mantienen vigente la esperanza acá con la posible aparición de estos 7 trabajadores marítimos, un padre, su hijo, otros 5 trabajadores que habitualmente desempeñaban esas labores en el mar con la extracción de bacalao y que esperan volver a seguir realizándola una vez que vuelvan acá a su tierra, a su trabajo, tal como le espera la familia. Connie, Iván. Sí, Ricardo, solo para saber, las condiciones climáticas han colaborado de alguna manera, han facilitado las labores de búsqueda y si estas siguen durante la noche. Entendemos que están suspendidas las labores de búsqueda durante la noche. En un punto de prensa, la Armada informó eso de las 4 de la tarde, que solamente trabajarían mientras exista luz natural. Esta situación se confirmó en horas de la tarde-noche y ya entendemos se han realizado ya la suspensión de la búsqueda de manera temporal. Eso sí, se estima que eso de las 8 de la mañana podrían retomarse las pesquisas que buscan dar con el paradero de la otra mitad de la embarcación que permanece desaparecida, entendiendo que
es la parte ya donde está ubicado habitualmente el conductor, el capitán que lidera la embarcación, también la zona de cocina, camarotes, que hasta el momento no han aparecido, y también, Connie, Iván, esta suerte de cápsula blanca que contiene la embarcación de emergencia y que todavía no ha aparecido, así que eso mantiene vigente la esperanza de que pueda ser ese el elemento que les haya permitido poder subirse, mantenerse a salvo y permanecer durante estas horas que mantienen acá preocupados a vecinos, familiares, amigos, pero que muchos confían que esa es la alternativa a través de la cual permanecen con vida. Claro que sí, Ricardo, esa es la esperanza de la familia y por supuesto nosotros estamos en contacto permanente contigo ante cualquier novedad. Canales abiertos. Muchas gracias, buenas noches. Y vamos a otro tema. El último ranking de servicios de salud reveló que el Servicio Metropolitano Norte sigue estando entre los peores evaluados. Bajo gasto por beneficiario, aumento de casos retrasados en el GES y tiempos de espera. ¿Por qué este servicio sigue cayendo en la clasificación? Lo vemos a continuación en la siguiente nota. 20 años atrás que se me reventó el hígado y después de 20 años atrás me sale la llamada que venga. Pucha, yo me quiero operar de una hernia y yo llevo 3 años ya esperando. Casi siempre uno tiene que esperar y hasta se acostumbra uno, se acostumbra. Más de 2.5 millones de personas están en lista de espera en el sistema público. Un nuevo ranking elaborado por el Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián muestra cuáles son los servicios que mejor y peor funcionan. Mucha impotencia, porque uno tiene que vivir con el dolor y más encima con la rabia, la pena que el sistema está tan malo. Los resultados reflejan profundas desigualdades. Los servicios de salud del norte del país tienden a obtener mejores resultados que los del sur, pero dentro de una misma región, las diferencias también son notorias. El Servicio de Salud Araucanía Norte está siempre dentro de los mejores y el Servicio de Salud Araucanía Sur está dentro de los peores, siendo que apenas tiene un 13% más de recursos el Servicio de Salud Norte. El problema no es solo la cantidad de recursos, sino cómo se administran. No existe una correlación entre la cantidad de pacientes que atienden y los buenos resultados. Hay diversidad. Hay servicios pequeños que lo hacen muy bien, servicios grandes que lo hacen muy bien y al mismo tiempo también es su contrario. El Servicio de Salud de Arica ha mantenido el primer lugar en el ranking, con la menor cantidad de pacientes en lista de espera GES y tiempos de atención más rápidos. Tener claro cuáles son los insumos quirúrgicos que necesitamos, cómo tenemos que hacer la evaluación prequirúrgica para disminuir al máximo lo que son las suspensiones de los pacientes y tener una buena contactabilidad para que acudan al pabellón cuando los tenemos ya programados. En el otro extremo, el Servicio de Salud Metropolitano Norte ocupa el penúltimo lugar. El hospital corresponde como a muchas comunas. Está colapsado, ya no tienen camas, le faltan recursos, más productividad. Y no están los implementos necesarios para atender a los pacientes tampoco. Empeoró y cayó 11 puestos entre el año 22 y el año 24, producto de un aumento significativo de la cantidad de personas en espera por atención del GES. También aumentaron en el promedio de espera casi 2 meses adicionales al promedio de los pacientes que se atienden en el Servicio Metropolitano Norte. Pero la crisis no es nueva. En la última década la población del Hospital San José se ha más que duplicado, superando el 1 millón de beneficiarios. En 15 años de operación no ha recibido inversiones significativas en áreas claves para resolver listas de espera. Los pabellones quirúrgicos y el sistema de esterilización, el manejo de las camas para aumentar su producción de egresos y de consultas. Por ejemplo, el hospital tiene un promedio de estadía de 8 días, cuando los hospitales metropolitanos están entre 5 y 6. Asumen que hay un grave problema en intervención quirúrgica. Tenemos externalizadas la mitad de los pabellones para asegurarnos su mayor productividad, pero así todo son temas que nos sobrepasan. El estudio señala que para mejorar la salud pública no basta con inyectar más dinero, se necesita una administración más eficiente. Falta personal y falta gestión. Entre el 50 y 55% del tiempo disponible se utilizan los pabellones y el resto se pierde. ¿Por qué? Porque muchas veces pueden no llegar los profesionales, pueden no tener los insumos. El Servicio de Salud Metropolitano Norte busca además optimizar la atención primaria para evitar la derivación innecesaria. Sin embargo, el problema es también uno administrativo. El Hospital San José ha tenido 29 directivas en 25 años. Y había
8 hospitales San José al interior del Hospital San José y que el conjunto del Hospital San José no tenía ninguna preocupación o ninguna conciencia de que tenía 1 millón de personas afuera esperando que lo atendieran. Casos como el del Servicio de Salud de Aconcagua demuestran que es posible mejorar. En solo 2 años logró subir 21 puestos en el ranking, optimizando la programación de cirugías y reduciendo tiempos de espera. El desafío es claro, mejorar la administración del sistema para garantizar que el acceso a la salud no dependa del lugar donde se viva. Pero ahora, aquí en Chile, cada vez más colegios están implementando restricciones al uso de celulares en el aula para mejorar la concentración y el aprendizaje de los estudiantes. ¿Cuál es la evaluación de este tipo de medidas? Catalina Torres nos cuenta más. Las clases era, los cabros tomaban los teléfonos, se ponían a jugar. La verdad es que redes sociales, algunos juegos, el aprendizaje era prácticamente casi nulo. En los colegios esta imagen se volvió frecuente. Era un factor súper distractivo, realmente era una lucha para que nos pusieran atención, para que pudieran estar presentes. Me sentía mal porque en el fondo estaba yo tratando de entregarles algún aprendizaje y ellos no prestaban atención. La pantalla y su interferencia entre el aprendizaje y la concentración en las aulas, un desafío mundial que ha llevado a varios países a tomar medidas. En Chile, el proyecto que pretende erradicar los celulares de los colegios continúa en trámite en el Senado. Sin embargo, algunos municipios y establecimientos particulares han decidido adelantarse, implementando medidas de manera paulatina. Muchachos, vamos retirando celulares, por favor, apáguenlos. Sí, antes de comenzar la clase, tenemos que dejar los celulares. Nosotros veníamos registrando y observando desde hace años que había una adicción hacia lo que era el uso del celular. Y al revisar la bibliografía internacional nos dimos cuenta que habían datos duros y habían evidencias de que se estaba produciendo un daño en los niños y en los adolescentes. La razón principal tiene que ver con los aprendizajes. El celular es un distractor. Y lo segundo tiene que ver con el tema de las habilidades sociales y cómo se desenvuelven socialmente y cómo el celular interfiere en eso. Para 2023, un 90% de los establecimientos han normado el uso de celulares de alguna manera. El 75% de los docentes permite a sus estudiantes usarlo para buscar información en clases y un 66% deja utilizarlo para sacar fotos a la pizarra. En esta verdadera batalla por la atención, la prohibición de acceso de los dispositivos ha sido una estrategia que sonaba radical y de la que ya hay algunas evaluaciones. Lo que ya se empieza a notar o que ya vuelve es el clima de respeto total. Se reduce también el tema del ciberacoso porque no hay dispositivos. Si uno observa en los recreos, ahora los ves conversar, los ves jugar a otras cosas. Antes los veías a todos de a uno por uno así en el celular. Y las notas subieron en promedio, en una décima los alumnos, algunos 2 décimas. Quienes no estuvieron muy contentos en un principio fueron los alumnos. Y es que, claro, es una generación inmersa en la tecnología que pasa cerca de 4 horas al día en pantalla. 6 de cada 10 niños comienza a usar dispositivos electrónicos en torno a los 7 años y obtiene su primer móvil a los 10. El 76% de los adolescentes entre 13 a 17 años cuenta con un plan de datos propio y un 58% usa la IA para hacer tareas. O sea, en un principio era extraño y latero estar entregando el celular ya que uno igual lo quería ocupar y fue un cambio completamente positivo y necesario. A medida que han pasado los años, la medida se ha hecho un poco más severa. También nosotros somos conscientes de las ventajas que trae el no usar los teléfonos dentro de las salas de clase. Hay quienes plantean que el uso de tecnología no debiera ser el foco de la discusión, sino cómo guiar a los niños y jóvenes para que esta experiencia sea en un entorno seguro y que no perjudique su aprendizaje. Es que yo creo que no son excluyentes. Yo creo que el prevenir y enseñarles el uso es algo que nosotros hacemos, pero eso no quita que por otra parte haya que ayudarlos en la regulación. Yo creo que la autorregulación no es tan fácil y ayudarlos en eso ha sido súper positivo. Acciones que por el momento se circunscriben a cada comunidad educativa. La iniciativa legal, por su parte, apunta a una prohibición total del uso al interior de los recintos, desde la educación parvularia hasta sexto básico, y una utilización gradual de ahí en adelante. Normativa que ya existe en otros países como China, Francia y Nueva Zelanda. Hablando de Francia, la justicia de ese país declaró a la líder ultraderechista Marine Le Pen culpable de malversación de fondos públicos de la Unión Europea. El Tribunal Correccional de París falló que tanto Le Pen
como 8 miembros de su partido, Agrupación Nacional, son culpables de utilizar dinero destinado a asesores parlamentarios de la Unión Europea para pagar a personal que trabajó para su partido entre 2004 y 2016. La Corte estimó el perjuicio total en 2,9 millones de euros, es decir, casi 3.000 millones de pesos chilenos. Una pregunta para usted, a lo mejor. A ver. Yo creo que tú lo sabes. ¿Qué son los hongos adaptógenos? Te apuesto que es un nuevo tratamiento. Dale, a ver. Se trata de una nueva alternativa para la salud y que promete una serie de beneficios. Entre ellos, por ejemplo, reducir el estrés, aumentar la energía y mejorar el aprendizaje. De esto nos cuenta más Sebastián Marín. Durante miles de años han vivido descomponiendo la materia orgánica de la tierra y hoy sus propiedades se están utilizando como un suplemento para mejorar la salud de las personas. Son los hongos adaptógenos, una nueva alternativa para aquellos que buscan una vida saludable y que cada día gana más adeptos en nuestro país. La verdad es que tenía un boom, la gente está buscando siempre alternativas más nutritivas, más saludables para potenciar su alimentación. Y la verdad es que cada vez más hay estudios que muestran que este tipo de hongos podrían generar beneficios importantes para la salud, incluso prevención de algunas enfermedades inflamatorias. ¿Ha consumido alguna vez hongos adaptógenos? No. ¿Nunca había escuchado hablar de eso? No, no me suena para nada. No, nunca. ¿Habías escuchado el concepto? Sí. He consumido un hongo, el melena de león. No sé si ese está dentro de los hongos adaptativos. Y pese a que aún no se han masificado en nuestro país, los especialistas destacan variados beneficios. Entre ellos, mejoran el sistema inmunológico, protegen el cerebro y el corazón, reducen el estrés, aumentan la energía y resistencia física y mejoran la memoria y el aprendizaje, entre otros. Los hongos adaptógenos, los hongos en sí, cuando tú los usas, cuando los incorporas en tu dieta, en tu vida, lo que hacen, y que me encanta dar el término, generan el equilibrio o el balance natural que tu cuerpo debería tener. Estas imágenes corresponden a la fábrica de Puerto Montt de Bazar Fungi, una tienda online donde se pueden obtener estos hongos en diversos formatos, como gomitas, aceites y también pastillas. Y lo bonito, lo interesante de este boom es que está abriendo la puerta a romper los estigmas que hay asociados al hongo, que piensan a la gente que comúnmente lo relacionan con droga o lo relacionan con algo que puede ser tóxico al consumirse. Pero también existe la posibilidad de comprarlos en lugares físicos como la tienda Rumbo Verde, donde aparecen como un suplemento importante con el fin de llevar una vida saludable. Todos cumplen funciones cognitivas, también tratan de equilibrar mucho lo que es la salud intestinal, también para mejorar o reforzar o potenciar la memoria. Y en el fondo es como esa la función terapéutica de los adaptógenos. Incluso existen locales especializados como la cafetería Pinza, donde los hongos son consumidos a través del café o el té. La idea es tomar productos de uso cotidiano y hacerlos más saludables. Son un producto que se tiene que consumir diariamente para tener los beneficios. Y hicimos un match con el café, que también es un producto de consumo diario. Hicimos muchas preparaciones, muchas pruebas para llegar a un producto que no influyera en el sabor y que entregara todos los beneficios necesarios que dan los hongos adaptógenos. Su potencial a futuro es incierto, sobre todo considerando que se estima que en el mundo existe entre 2 y 4 millones de especies de hongos, de los cuales solo conocemos casi 150.000, por lo que existe un mercado que promete seguir creciendo en búsqueda de alternativas que nos permitan vivir una vida más saludable. Elon Musk ha vuelto a regalar cheques por $1 millón, esta vez a votantes en las elecciones a la Corte Suprema de Wisconsin. El multimillonario anunció la semana pasada el premio antes de las reñidas elecciones a la Corte Suprema Estatal de este día martes. El fiscal general de Wisconsin y un representante demócrata presentaron una demanda para detener esta entrega, argumentando que era ilegal dar regalos a cambio de votos. Pero el encargado del Departamento de Eficiencia Gubernamental entregó igualmente 2 cheques a los votantes que habían firmado una petición para detener a los jueces, entre comillas, activistas. La carrera podría dar el control de la Corte Suprema del Estado a los republicanos.
Vamos a Japón porque las multitudes desafiaron el clima frío en Tokio para ver los árboles de cerezo, los cerezos en flor, marcando el inicio de la temporada de floración de los sakura. Según la Agencia Meteorológica de Japón, hoy se espera una máxima de 8,9 grados, además de una lluvia ligera, algo que decepcionó a algunos, ya que solían ver este fenómeno bajo un cielo azul. Pero esto no impidió que decenas de personas se acercaran a ver el fenómeno típico de la primavera. Los visitantes participaron en los tradicionales picnics hanami u observación de flores bajo los árboles. Son las 21 horas. Recordamos que a partir de estos momentos Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Ahora. La Corte de Apelaciones de Santiago revocó el arresto domiciliario del abogado Luis Hermosilla, quien a 11 días de haber abandonado el recinto penitenciario volvió esta tarde a cumplir con la medida cautelar de prisión preventiva. Fue bien inédito porque habló antes de entrar al penal y ahí estuvo Natalie Catalán, que nos cuenta los detalles de la resolución y además de las declaraciones de este formalizado ya. Natalie, estamos contigo. Sí, ¿cómo está? Muy buenas noches. Luis Hermosilla acusó a la Fiscalía de manipulación, de presionar a los otros imputados para lograr sus objetivos y también de vulnerar sus derechos y el de otras personas. Graves acusaciones que hizo el formalizado, como tú dices, Iván, por el caso Audio, por la línea FACTOP, que también tiene al grupo Larraín Vial en esta investigación que se unificó hace algún tiempo. Esta jornada finalizó con eso, con el ingreso de Luis Hermosilla a Capitán Llaver, luego de haber pasado 11 días con arresto domiciliario total, pero empezó muy temprano y además empezó con algunas señales que dio precisamente su hermano, el defensor Juan Pablo Hermosilla, diciendo muy temprano que no les extrañaría que la primera sala de la Corte de Apelaciones revocara el arresto domiciliario que había sido decretado el 20 de marzo. Eso finalmente ocurrió después de largas horas en que la Fiscalía argumentó que Luis Hermosilla es un peligro para la sociedad, que los distintos casos que fueron surgiendo después, incluso la formalización que él tiene en un caso aparte por tráfico de influencias, agravaba la situación procesal de Luis Hermosilla, mientras que la defensa señalaba que esto no se convirtiera en una pena anticipada, que su prisión preventiva, que ya se había extendido anteriormente por 205 días, no se convirtiera en un juicio adelantado a la causa y que se hiciera prevaler la presunción de inocencia. Fue una jornada bien larga, donde finalmente a eso de las 5:30 de la tarde la primera sala de la Corte de Apelaciones decidió revocar la prisión preventiva. Escuchemos lo que dijo Pamela Valdés, vocera de la Fiscalía Oriente. No han variado los antecedentes que se tuvieron a la vista cuando se decretó la prisión preventiva en agosto del año pasado, en este caso, y al contrario, su situación se ha agravado, por ejemplo, con la reformalización que sucedió en enero reciente en este año y además la formalización polarista de Parque Capital. Por lo tanto, en este caso, la situación procesal de él claramente tiene una gravedad mayor a la que se obtuvo la primera vez que fueron escuchados los argumentos. Claro, escuchábamos las palabras de la Fiscalía y después de eso, 6 minutos para las 7 de la tarde, Luis Hermosilla dejó su domicilio en Vitacura y emprendió rumbo hasta este lugar, el anexo penitenciario Capitán Llaver. Nosotros pudimos conversar con él después de 205 días. Recordemos que él tuvo unas vagas declaraciones simplemente diciendo que iban a esperar lo que decidiera la Corte de Apelaciones, donde precisamente tenían la sospecha de que podía revocarse esta prisión preventiva. Lo vimos muy afectado una vez que se revoca el arresto domiciliario, y se decreta la prisión preventiva. Él había señalado, su defensa dijo que había afectación psicológica, emocional y también en su salud. Argumentaron muchas veces que él es un adulto mayor que tiene 68 años. Lo vimos acá llegar, habló de también lo que importa esta situación y lo que le afecta a él, a su familia, a sus cercanos, a su hermano también mencionó. Y tuvo palabras bastante fuertes para el trabajo de la Fiscalía. Yo les señalaba que había existido manipulación por parte de la Fiscalía, que había presiones también a imputados en este caso para lograr el objetivo de la línea de investigación de la Fiscalía y que también en esta investigación se habían vulnerado sus derechos. Precisamente quiero que pasemos a revisar parte de esas declaraciones que de manera inédita Luis Hermosilla se explayó con la prensa justamente antes de ingresar a cumplir nuevamente por segunda vez su prisión preventiva. Me parece que se está haciendo una práctica
no aceptable en este país que la Fiscalía esté manipulando las investigaciones, eligiendo qué investiga y qué cosas no investiga, y que además esté presionando a las personas que están siendo indagadas o que están imputadas por delito o formalizadas, están siendo presionadas para obtener resultados en el sentido de lo que la Fiscalía quiere. Aquí pareciera que basta con que se formalice para que uno sea culpable, y eso no es así. Claro, recordemos que Luis Hermosilla está siendo investigado en esta causa por cohecho, delitos tributarios y lavado de activos, en la causa Factop Audio. Es primera vez que escuchamos este tipo de declaraciones de Luis Hermosilla. Sí, Juan Pablo Hermosilla, su hermano y defensor, había señalado que la Fiscalía manipulaba, que filtraba incluso, según su versión, algunos antecedentes antes de que se vieran después en las audiencias. Pero es primera vez que vemos a Luis Hermosilla señalar de manera categórica que, a su parecer, la Fiscalía manipula, y algo más grave aún, que no nos contestó Iván cuando le preguntábamos, Connie, le reiterábamos a quién presiona y cómo presiona la Fiscalía, no nos quiso responder. Sí, Natalie, interesante porque tú tuviste ese diálogo con Luis Hermosilla. Él es bien cauto a la hora de criticar a los jueces, no lo hace. No. La crítica de él apunta al Ministerio Público, que según su opinión manipula la investigación, presiona a terceras personas para lograr el principio de la investigación, o sea, se vulnera la objetividad de la investigación, que es un principio, y además vulnera sus derechos. Natalie, ¿ha habido alguna reacción del Ministerio Público frente a estas críticas que hace Luis Hermosilla cuando ingresa nuevamente a Capitán Llaver? Hasta el momento no, el Ministerio Público suele solamente dar declaraciones y referirse a los dichos a veces anteriores al defensor, Juan Pablo Hermosilla, solamente después de las audiencias. Por lo tanto, nosotros pudimos conversar con ellos después de la audiencia que se vio ahí en la Corte de Apelaciones, donde la primera sala revoca el arresto domiciliario. Y ahí sí, el Ministerio Público siempre ha rebatido este argumento que ha hecho anteriormente su hermano, Juan Pablo Hermosilla. Ha dicho que ellos investigan con objetividad, que son todas partes de la causa, pero a estas declaraciones que se dieron aquí hace poquitos minutos, recordemos que esto pasó 7:38, para ser bien precisos, 7:38 de la tarde, acaba de hablar Luis Hermosilla. Hasta ahora no hemos tenido declaraciones de la Fiscalía. Mañana hay algunas audiencias en donde podríamos encontrarnos con algunos fiscales también que se repiten en nuestras causas, y por supuesto les vamos a estar consultando. Sí, pues y ahí vemos las imágenes del momento en que Luis Hermosilla entra, hace ingreso a Capitán Llaver, regresando, y empieza a pasar su primera noche en esta segunda parte, ¿cierto?, de su estadía ahí en prisión preventiva todavía, hay que decirlo. Natalie Catalán, muchas gracias y estamos en contacto. Buenas noches. Ahora. Bueno, sigue la preocupación porque no hay señales de los tripulantes ni tampoco de la avance de emergencia. Así finalizó la segunda jornada de búsqueda de los 7 pescadores desaparecidos en Coronel. Los familiares piden un robot submarino y que no se paralice el rastreo durante la noche. Felipe Jara con los detalles. Felipe, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sí, nosotros hemos estado acompañando durante toda la jornada las familias que llegaron durante madrugada acá a Talcahuano desde Constitución. De hecho, los quiero invitar a ver la imagen en vivo de mi compañero Marcelo Retamal. Ellos todavía se mantienen acá a las afueras de la gobernación marítima. Se estuvo buscando todo el día con las expectativas de poder tener una buena noticia. Lamentablemente, esa buena noticia no llegó durante la jornada de este día lunes. El ánimo, hay que decirlo, se mantuvo durante toda la jornada con esta búsqueda aérea y marítima que se concentró en esta zona al noroeste de Isla Santa María, donde está el punto desde el cual se recibió la última comunicación por parte de esta embarcación con 7 tripulantes provenientes de Constitución, y donde además se pudieron hallar los restos de esta embarcación. Sin embargo, el ánimo entre los familiares cambió bastante a partir de las 20 horas. A esa hora sostuvieron una reunión con autoridades de la Armada acá en la Gobernación Marítima, y ahí se les entregó una información que ellos nos comentaban, la recibieron con bastante desazón, que tiene que ver con lo que les indicábamos, que se van a limitar los recursos, se va a suspender la búsqueda de noche. Esa fue la información que ellos nos decía,
se les entregó. No continúa la búsqueda aérea, es evidente, no puede seguir de noche, pero el LSG Talcahuano, por ejemplo, no va a continuar. Lo que se nos ha dicho, lo que se nos dijo de parte de la Armada es que va a continuar solamente el remolcador Galvarino, pero ellos dicen, en vez de limitarse en los recursos, tienen que sumarse más recursos, robots submarinos, y eso es lo que están pidiendo precisamente a esta hora. Yo los quiero invitar a que pasemos a escuchar justamente sus declaraciones. Nos acaban de decir que la búsqueda se para ahora a las 8 de la noche y se retoma a las 8 de la mañana. Nosotros necesitamos que encuentren a nuestros compañeros, que los saquen de ahí. Bueno, puede ser que los pescadores, que los buzos mariscadores hoy día estén bajo el agua trabajando y no tenemos ningún robot de la Armada que esté haciendo exactamente lo mismo y que de hecho pueden llegar mucho más profundo que los pescadores o los buzos mariscadores. En eso estamos acá, pues haciendo presión para que la autoridad ponga más energía en la búsqueda de nuestra familia. Sí, precisamente ahí escuchábamos esas declaraciones que pudimos captar hace muy pocos minutos acá en la Gobernación Marítima de Talcahuano, tras esta cita de la cual salieron con bastante desazón, con bastante molestia. Una búsqueda intensa que ya lleva su primer día. Este día lunes se estuvieron concentrando todos los recursos en esa área que yo les mencionaba. A 16 kilómetros al noroeste de la isla Santa María se fijó el punto desde donde se recibió la última comunicación por esta embarcación. A 32 kilómetros de la isla está el punto en donde se hallaron estos restos. Es la zona en donde hoy día se está concentrando esta búsqueda y en donde dicen los familiares deben ponerse todos los recursos que tiene el Estado, la Armada principalmente, para poder sumar recursos y no restar recursos para poder en este trabajo contra el tiempo que se tiene, ojalá tener buenas noticias. Yo los quiero invitar a que pasemos a revisar justamente la nota que preparó nuestro compañero Juan Carlos Alarcón con el resumen de toda esta jornada de búsqueda que se estuvo realizando acá en la región del Biobío. Buenos días amigos, aquí estamos en la bruma. Vamos a levantar la primera tirita del día, mandamos la pesca a los bacalaos aquí. El 13 de septiembre del año pasado, José Luis Medel Sepúlveda transmitía en vivo desde su embarcación La Bruma, mientras afanosamente pescaba el codiciado bacalao. Al final del registro, muestra al patrón de la lancha, su padre. Ahora, capitán, ahora sí, salude. Eso. Luego grabó el regreso a Constitución y sus peripecias por las aguas del Maule, las que conoce desde siempre. José Luis Medel González embarcó el 23 de marzo junto a su hijo, los tripulantes Juan Jorge Muñoz, José Carrasco González, Julio Gallardo Díaz, Carlos Escárate Ramírez y Jonathan Torres Saldaña. A los 7 se les perdió el rastro el domingo 30 de marzo a las 2 de la madrugada. Buenos días amigos, aquí estamos. A las 2 de la mañana dejó de emitir en su posicionador satelital la embarcación Bruma. En eso tenemos un periodo nosotros en que partimos comunicándonos por radio, por teléfono con los tripulantes. Si no hay contacto ya pasa a los contactos en tierra y posteriormente ya se activa una fase de incertidumbre en donde se despliegan medios navales para poder realizar la búsqueda. Don Juan es padre y abuelo de los Medel. Ni él ni los demás pescadores creen que el mal tiempo haya destruido la embarcación, que quedó partida por la mitad en pleno mar. La lancha la encontraron fondeada en las mismas coordenadas que dieron ellos ayer y seguramente el barco la chocó ahí, porque se sabe que es un barco el que la chocó. La balsa no está a bordo de la lancha, así que se cree que los tripulantes deben andar en... Dios quiera que así sea, que la gente ande ahí. La embarcación, de nombre La Bruma, zarpó desde Constitución, navegó buscando el bacalao hasta la cercanía de la isla Santa María. Ahí estaba fondeada, pescando frente a las costas de Coronel, cuando de pronto se perdió toda comunicación. Lo que sabemos por los pescadores artesanales que están ahí, primero de la embarcación Lucas, luego de la embarcación Laureano Pinto, es que la lancha fue chocada por un barco. Como familia pedimos una investigación, necesitamos que se investigue qué fue lo que pasó, necesitamos saber qué barco eran los que estaban cerca, porque mi papá estaba fondeado y ellos de ahí no se movieron, a ellos no les pegó una roca, a ellos no les pegó, no. Esto hay que tomar carta en el asunto. Les dieron la salida a los barcos y miren lo que pasó.
¿Cuántas familias más vamos a tener que pasar por esto? Y esto no es de ahora, es desde hace mucho tiempo. Por favor, el Estado póngase las pilas, de verdad, hagan algo. Y de ahí la desesperación, la búsqueda aérea y marítima, los restos de una nave que quedó totalmente destruida. Sin embargo, el bote salvavidas no estaba, y a eso se aferran familiares y amigos, a que la habilidad de los muchachos de la población La Poza los haya salvado. Es una embarcación de 1490, 15 metros, de madera, frágil, por eso que un barco que la golpeó, la destruyó y está destruida. Esperemos que encuentren a los chiquillos, que estén en la balsa, que es la esperanza que tenemos, que estén en la balsa. En la balsa también hay un kit de emergencia con suministros, alimentos y agua dulce para 10 días. Por eso se les busca, aunque los familiares piden más recursos a las autoridades. Los chiquillos tuvieron la posibilidad de cortar los cordeles porque se supone que eso va a amarrar. Entonces, cuando hay alguna emergencia, uno sube y con una cuchilla corta los cordeles, tira el cordel de la balsa y automáticamente cae y se prende la embarcación, se abre. Sin embargo, hay demasiadas dudas sobre esta tragedia. ¿Pudo el mal tiempo destruir así a la Bruma? Si los impactó un barco mayor, ¿por qué no dio aviso ni los socorrió? ¿Por qué no se ha hecho el cruce de los datos de los barcos que pasaron por la zona a esa hora? El bote pesquero cumplía con todas las normas y tenía permiso de zarpe vigente. Pero se le confirmó a las familias que fue una colisión con otra embarcación. Es una de las tesis que también tiene mayor fuerza. Esto hay que verificarlo, hay que ver todos los indicios para poder confirmar definitivamente este accidente, pero es una de las tesis que tiene mayor fuerza. Se confirma por parte ya de la Armada que efectivamente es una colisión. Y por lo tanto se están aplicando todos los procedimientos para realizar una correcta investigación del accidente. En Constitución, la comunidad está devastada y exigen respuestas. Los familiares se han trasladado hasta Talcahuano para seguir de cerca la búsqueda. Yo tengo a mi hijo, el armador y patrón, y mi nieto. Buenos días amigos, aquí estamos en la Bruma. Los muchachos son hábiles en la mar, así dicen sus cercanos, y a eso se aferran. La Bruma se desintegró y aún no se sabe el porqué, y menos el paradero de sus 7 tripulantes. Un adolescente de 15 años que se encontraba prófugo fue detenido por su participación en el crimen del empresario francés ocurrido hace poco más de un mes. En medio del atraco, una de las víctimas escuchó varias veces un apodo, el Antorcha. Este dato fue clave en su captura. Porque algo tan básico, simple y sencillo como dormir en la tranquilidad de nuestros hogares, nosotros, el 28 de febrero, como familia, la perdimos. Estas fueron las sentidas palabras de la viuda de Dimitri Viller, el empresario francés asesinado cruelmente hace poco más de un mes en su casa de Chicureo. Un crimen que conmocionó a toda una comunidad. Aquí se está realizando este sentido homenaje, una velatón que ha congregado a muchísimos vecinos. Fue la madrugada del 28 de febrero cuando 5 desconocidos ingresaron por un cerro aledaño a la parcela 22 de Chicureo sin ser vistos por la seguridad. Habrían ingresado a través de una reja perimetral al domicilio y habrían manatado a la familia que se encontraba al interior del inmueble. El dueño de casa intentó defender a su familia, pero fue apuñalado por uno de los delincuentes. Producto de esta agresión con armas cortantes termina falleciendo en el lugar. Robaron vehículos, joyas y celulares, pero gracias al GPS de uno de los teléfonos, la policía logró detener a 4 sospechosos. Uno de 18 años que quedó en prisión preventiva y a los 13 restantes, menores de edad, se les impuso la medida cautelar de internación provisoria. No necesitamos una justicia ejemplificadora, necesitamos una justicia que le dé esperanza a este país, para que puedan dormir tranquilos. En la investigación fue clave esta publicación en redes sociales. Es una imagen de la banda donde alardeaban de sus ataques en Chicureo. En el auto BMW huyó el integrante que se mantenía prófugo, pero durante la noche del domingo fue ubicado en La Pintana. Fue posible posicionar a este imputado y a los otros 4 en el lugar de los hechos. Se logró establecer la identidad de esta persona y logrando también dar
con la ubicación y detención en virtud de una orden de detención en su contra. El último detenido por este caso se trata de un menor de 15 años, apodado como el Antorcha. Y fue su sobrenombre el que terminó alertando a la policía, ya que durante el atraco una de las víctimas lo escuchó varias veces. Y con ese apodo, más la declaración de una testigo reservada y la declaración de un coimputado, logramos la identificación del quinto partícipe de este delito. Fue formalizado por robo con homicidio, al igual que el resto de los imputados de este caso. Él no apuñala a la víctima, él tiene una participación junto a los otros de ingresar al domicilio, sustraer especie, él es el que tiene la primera persona en acometer a la víctima, tiene un enfrentamiento con él, lo golpea con un arma en su cabeza y luego está al lado mientras es apuñalado por otro de los imputados. A pesar de que solo uno de los imputados fue quien apuñaló a la víctima, para el Ministerio Público, todos los detenidos tendrían el mismo grado de responsabilidad. Para nosotros y para el Ministerio Público hay un concierto previo, se pusieron de acuerdo, ingresaron con armas blancas, ingresaron con arma al parecer de fuego uno de los adolescentes y todos participan del mismo. Con esto han sido detenidos todos quienes estuvieron involucrados en ese homicidio. Y también es menor de edad. ¿El gobierno sabe ser parte de alguna acción legal por parte nosotros de la delegación? Nosotros estamos viendo los antecedentes por ahora. Lo importante era la detención del último de los involucrados en ese homicidio. El robo con homicidio es uno de los delitos más graves en nuestra legislación. Una pena que puede llegar a presidio perpetuo calificado para adultos, pero en el caso de los menores de edad, solo arriesgan un máximo de 15 años en un centro de internación de régimen cerrado. Bueno, y a propósito de menores de edad, en riesgo vital permanece un escolar de 17 años quien fue baleado en la cabeza a metros de su liceo en La Calera. Se investiga un presunto robo protagonizado por un adolescente de 15 años y un avesado delincuente. Apoderados exigen mayor seguridad. La conmoción y el impacto invadieron la mañana, un amargo despertar para los vecinos de La Calera. 7:45 horas, momento en que un adolescente de 17 años fue baleado en la cabeza. Todo ocurrió a pasos del Liceo Industrial Óscar Corona Barahona, lugar donde apoderados llegaron a retirar anticipadamente a sus hijos. Vine a retirar a mi hijo porque él me avisó que cuando venía en la micro del liceo había un niño con una bala en la cabeza. Está en shock, yo la retiré llorando, con crisis de pánico, y ella vio al menor de edad en el suelo. El estudiante junto a un compañero transitaban por esta avenida en dirección a la escuela. En el camino fueron interceptados por un vehículo con dos sujetos que cubrían sus rostros con pasamontañas. Una de las víctimas logró escapar con un golpe en la cabeza, mientras que el escolar que recibió el impacto de bala fue asistido. Ante la gravedad de las heridas, fue derivado de urgencia al Hospital Biprovincial Quillota Petorca. Corresponde a un joven de 17 años de edad que se encuentra con alto riesgo vital. Hay fractura, hay hemorragia cerebral, contusión cerebral y por lo tanto ingresó directo al pabellón. El confuso incidente se mantiene en investigación. La principal teoría sería un intento de asalto. Así lo aseguró a través de un comunicado el Liceo Industrial Óscar Corona Barahona. Ellos están realizando todas las diligencias pertinentes, tanto para establecer el móvil, los autores del hecho y otras circunstancias que nos permiten acreditar este hecho. Las diligencias de carabineros lograron capturar al victimario, un menor de 15 años. También se detuvo a un adulto que lo acompañaba, quien conducía un vehículo robado. Este menor de edad portaba las llaves de del vehículo recuperado que mantiene en cargo por robo desde el año pasado de la comuna de Ñuñoa. El mayor de edad es una persona que tiene antecedentes policiales, que es una persona más o menos conocida en el ámbito y que es un delincuente avesado. La avenida Centenario atraviesa un sector de la comuna de La Calera conocido popularmente como el Pueblo Sin Ley. Vecinos y apoderados ponen una voz de alerta por reiterados problemas de inseguridad, sobre todo en esta calle ubicada en la población Manuel Rodríguez. Aquí en Calera ya han matado a muchas personas. El otro día, hace como 2 semanas atrás, mataron a un colombiano, creo. Esta población, sí es cierto, es muy mala y no es primera vez que sucede algo así. Para acá usted jamás ve a carabineros, jamás ve a Paz Ciudadana, jamás ve a nadie, pero lo que es nada de nada.
Desafío para las autoridades locales y la comunidad educativa, en una comuna en la que se exige mayor presencia policial. Nosotros acá en la comuna tenemos 76 carabineros, donde debiesen haber 140 carabineros. Y los esfuerzos que hace la municipalidad con los recursos que tenemos es tratar de contribuir en la seguridad, sabiendo que no es una función privativa. Un trabajo que se viene desarrollando desde el año pasado con el Ministerio del Interior y que de hecho ha derivado en distintas iniciativas que se han expresado en proyectos de ley. Impacto tras el baleo de un estudiante de 17 años a plena luz del día. Confuso incidente que por ahora tiene a 2 detenidos que deberán enfrentar a la justicia este martes, mientras el escolar se mantiene en riesgo vital en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. Dolor crónico, tratamientos fallidos y un diagnóstico tardío. Esta es una realidad que viven las mujeres con endometriosis. Por primera vez, FONASA incorporó 2 cirugías como pago asociado a diagnóstico, lo que abre una nueva posibilidad para mejorar su calidad de vida. Dolores toda la vida. O sea, para mí, mi periodo menstrual siempre fue muy doloroso y se normalizó con los años. Iba aumentando el dolor, analgésicos, guateros, agüitas de hierba y pasó a ser parte cotidiana de mi vida. La endometriosis afecta al 10% de las mujeres en el mundo y se estima que en Chile cerca de 500.000 mujeres la padecen. Las células de endometrio en este lugar van generando un proceso inflamatorio que con el tiempo se va haciendo crónico y va produciendo adherencias entre las estructuras, generalmente comprometiendo el peritoneo pélvico. Es el caso de Romina, fue diagnosticada y operada a sus 41 años. Es una enfermedad que no tiene cura, que puedes pasar por un sinfín de tratamientos y no necesariamente van a resultar. Yo llegué a la cirugía no como primera opción. O sea, yo partí primero con las pastillas, con el Dianogex, que no me resultó. Después con el tratamiento inyectable, que tampoco me resultó. Esa intervención, que puede significar un cambio radical, será más accesible. FONASA incorporó un nuevo bono PAD para cirugías de endometriosis ovárica y profunda. Se está hablando de una complementariedad público-privada en que el seguro público recurre a los prestadores privados, que a un precio que es conocido para las personas que se atienden en él. La cirugía para endometriosis ovárica pasa de costar más de 3 millones de pesos a 1.627.450 pesos, mientras que la cirugía para endometriosis profunda pasa de más de 5 millones a 2.724.540 pesos. Para Romina, con la incorporación de estos bonos, la brecha se reduce. Me endeudé para vivir, porque en definitiva es eso, porque yo no estaba viviendo. El costo de 11 millones y yo creo que ni siquiera la mitad de Chile tienen esa capacidad para desembolsar. Prestaciones incorporadas en la modalidad libre elección a las que se podrá acceder con un préstamo. Pueden cubrir hasta el 85% del costo del copago y se calculan en base a un pago máximo mensual que también depende del ingreso de las personas. La cuota mensual no puede ser más del 5 o 10%. Ambas son cirugías laparoscópicas complejas que buscan extirpar las lesiones, restablecer la anatomía normal y, siempre que haya dolor pélvico, identificar y descomprimir los nervios. Consiste en identificar los implantes de endometriosis en el peritoneo pélvico y sacar los implantes en superficie, pero también sacar el tejido endometriósico que se extiende en profundidad. La infertilidad y el desarrollo de quistes en los ovarios son los principales síntomas que se pueden aliviar con esta intervención, pero no son los únicos. Mejora significativamente, no hay lugar a dudas, la calidad de vida. En más del 90% de los casos desaparece el dolor con la menstruación. En más del 95% de los casos desaparece el dolor con la vida sexual. Aquellas mujeres que tienen compromiso de vía urinaria y uno descomprime la vía urinaria, desaparece el dolor al orinar. El objetivo es avanzar en la detección temprana de esta enfermedad. FONASA hace un llamado a las clínicas privadas a sumarse a esta cobertura. Ahora lo que tiene que ocurrir es que los prestadores se manifiesten y se inscriban con esta prestación. Nosotros estamos justamente en ese proceso. Con este nuevo bono PAD, muchas mujeres podrán dar ese paso crucial para dejar de vivir en función del dolor. A ver, el lomo vetado, el salmón ahumado, la palta y, escuche bien, la gotita están entre los productos más robados de los supermercados. Esta es una lista, pero una lista de robos, pero también otros productos como por ejemplo las ampolletas LED o las extensiones eléctricas. ¿Cuáles son los más sustraídos y por qué? Mire.
Álvaro en su negocio tuvo que enfrentar a un sujeto conocido como el ladrón de panes. Había un cliente que sacaba un pancito, se echaba el pancito acá, sacaba ahí y te miraba en el fondo como que no lo habías visto. Miraba para allá. Claro, estaba funcionando esa cámara. Entonces... Ah, ya, la cámara de ahí lo veía. Sí. Desde que nosotros cachamos ya lleva como una semana. Pero ese caso es solo uno. Por cierto, hay más que han afectado su negocio. Sí, no, se asume. Las pilas en general están fuera porque es un producto que si lo dejas como más cerca o como ahí a la mano, sí o sí se las van a robar. Y esas pérdidas son lo que se conoce como mermas, o en buen chileno, productos robados. Lo que es mantequilla, carnes, pescados, frutas y verduras son los productos de mayor consumo y también los más robados. En efecto, entre lo más sustraído está la categoría fresco y lácteos, donde predomina el robo de mantequilla con sal de 250 gramos, el queso laminado y el jamón pierna artesanal, entre otros productos afines. Nos pasa generalmente con la palta. Y justamente en la categoría frutas y verduras, que es todo lo que Álvaro tiene más a la mano, lo más robado en las tiendas es la palta Hass, el tomate y los champiñones. Cuando uno saca aquí, ¿cachai? Y de repente, no sé, la gente viene con un bolsito, se echa una paltita. Yo le he dicho a gente, así como, la palta que se puso ahí también te la cobro. ¿Y cuál es la reacción? Ah, sí, claro, siempre la gente como desentendidamente, sí, por supuesto. Bueno, la palta Hass hoy día es un producto codiciado, alto valor, es un producto que hay que tener bastante monitoreado porque va a tener una alta demanda de robo también. Nos cuenta una de las expertas tras el 6º estudio de mermas en el retail 2024, elaborado por la empresa Alto Chile junto a la Cámara de Comercio y la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, con datos de 13 cadenas del retail entre farmacias, supermercados y multitiendas. Y hay productos más específicos como puede ser la gotita o las luces LED que obedecen un poco a la demanda. Al final hoy día hay bandas delictuales muy identificadas que se dedican a robar y a revender productos. En ferretería y automóviles lo más robado es la extensión de 10 metros eléctrica, el pack de 2 ampolletas LED y el pegamento La Gotita Profesional, lo que demuestra que este hurto no siempre está vinculado a artículos de lujo. Por eso hoy están optando por sustraer productos como queso, como la carne, por ejemplo, el pescado, cuestiones que hoy día están siendo además revendidas en las ferias. Ya que ahí tiene fácil salida y gran demanda. Ahora, claramente en los últimos años la pérdida ha ido en aumento porque ya no tenemos las tiendas cerradas que tuvimos en pandemia y también podemos ver un poquito más de índice de delito violento. Ahora, si tomamos en cuenta que esto podrían haber verdaderas bandas delictuales que se dedican a esto, una organización criminal, esto sí puede aumentar las penas. En el negocio de barrio, Álvaro tiene su método para tratar estos robos. Con el caballero del pancito, ¿pudieron hablar con? Tú me decías que sí, después yo alguna vez ¿Cómo le lo dijiste? encaré y le dije, mire, ¿sabe qué? Todos los días se está echando un pancito al bolso. Y me dijo, no, que no. Y yo le dije, mire, tengo cámara. Y de ahí en realidad como que venía y nunca más sacó el pancito. Pero sabe que por más que dialogue con el vecino, seguirá existiendo un margen de productos robados, igual que en los supermercados, desde sabrosas palta Hass y queso laminado hasta La Gotita, porque todo eso es lo que le está sirviendo al mechero. Como inaceptables calificó el gobierno las cifras y críticas en contra del programa de vacunación formuladas por el candidato presidencial Johannes Kaiser. Fue en el programa Estado Nacional en donde el líder del Partido Nacional Libertario aseguró que en el país se aplican un total de 72 dosis, cuestionando el número y la seguridad del programa de vacunación. La cifra y el fundamento provocaron inmediatas reacciones y críticas, y aunque Kaiser posteriormente rectificó, de igual forma aseguró que el sistema chileno debía ser revisado. El gobierno respondió a la polémica y la vocera y la ministra de Salud defendieron las decisiones adoptadas en el país y los planes de inmunización, señalando que estos responden a una política de Estado que está fundamentada en evidencia científica, lo que ha permitido salvar vidas. Hemos escuchado preocupantes declaraciones de quienes aspiran a liderar el país. Estoy hablando precisamente del candidato Kaiser, que desconoce el efecto de las vacunas, que llama a revisar esta política pública de Estado que hace que Chile esté más seguro, que nuestros niños estén más seguros. Y eso es absolutamente inaceptable. Es algo que me tiene preocupado, pero es algo que tienen que ver los expertos, no es un tema que sea de mi expertise. ¿Se confundió ayer usted con la cifra? Sí, por la cifra, porque la cifra que di fue la de los Estados Unidos. Así que son 72 en Estados Unidos, en Chile son menos, pero sigue siendo una tremenda cantidad.
Bueno, con el mes de abril llega también la hora de comenzar a ponerse al día con las deudas. Tras un tercer mes del año que se caracteriza por tener mucho gasto y aumentar la solicitud de créditos. Pero, ¿cómo enfrentar el endeudamiento de la mejor manera posible? Lo vemos en el siguiente informe. 2, 3. Sí, se acabó marzo y las conclusiones financieras coinciden. Igual la veo complicada, pero bueno, hay que salir adelante, ¿no?, con el trabajo. Pero igual uno pensando en que se viene el próximo mes, de repente este mes que fue un poco más pesado con el tema del pago de circulación y todo ese tipo de cosas. Sí, es complicado, porque en marzo tenemos muchos gastos, pero hay que salir adelante como se pueda, ¿no? Dejamos atrás uno de los meses con más gastos, pero se inicia el pago de muchos créditos que se solicitaron. Por lo mismo, algunos están seguros de un solo objetivo. Abril es un periodo en donde uno tiene que ordenarse y tiene que ver las prioridades. Ordenarse, y para eso es necesario saber cómo hacerlo, ya que por estos días varias instituciones financieras ofrecen créditos que ayudarían a pagar las deudas, pero... Esto equivale a tratar de apagar un incendio con benzina, o sea, solamente el fuego puede expandirse. Por ello, que es importante entender 3 conceptos. Refinanciar una deuda. Un banco me entrega un crédito grande a una menor tasa de interés, a un mayor plazo que las deudas pequeñas que tengo, en consecuencia me logro bajar mi carga financiera mensual. Pero ¿cuál es el problema de esto? Conlleva tasas de interés y en el fondo termina siendo una deuda que se agranda, entre comillas, 1.5 veces. Repactar una deuda. Implica que básicamente voy de rodillas ante una acreedora a pedir una nueva oportunidad y que me fijen nuevas condiciones de pago. En estos casos generalmente me otorgan un periodo de gracia para poder pagar la primera cuota, pero el costo final del crédito puede llegar a duplicar la deuda original. Renegociar una deuda. Someterse a un procedimiento que va a establecer nuevas y mejores condiciones de pago de cara a los acreedores de esta persona que está sobreendeudada. En este sentido, este nuevo plan de pago va a establecer mejores condiciones para afrontar el cumplimiento de esas deudas. Información que desde el Banco Central esperan incorporar en la sociedad. Para eso, esta institución lanzó una nueva plataforma gratuita para celulares. Se llama Central en tu Vida y tiene como objetivo otorgar educación financiera. Entrega herramientas de presupuesto, ahorro, endeudamiento e inflación. Alguien que quiera planificarse, bueno, va a tener la de planificación, que quiera pedir un crédito, va a tener la de endeudamiento, que quiera comprender más cómo nos afecta la inflación, la de inflación, y por supuesto la del ahorro, que yo creo que todos tenemos claro que siempre es una práctica y una práctica deseable. Iniciativa que es bien recibida por la gente. Aseguran que es más que necesario incorporar la educación financiera en la vida diaria. Súper importante, por lo menos a mí me ha hecho falta. Súper importante porque igual yo he pasado por algunos momentos en que uno se empieza a sobreendeudar, que de repente te llegan muy fácil las tarjetas de crédito. De repente se encuentra como tan acogotado y ahí recién se viene a percatar de lo que hizo. Un tema a tomar en cuenta, considerando que según el último informe de morosidad de la Universidad San Sebastián, al cierre del año pasado, un 25% de los mayores de edad registra una deuda morosa. ...24 horas... reportajes. Se han presentado varios proyectos de ley para modificar el funcionamiento de las notarías en Chile. Ninguno ha visto la luz. Nuevamente este tema está en la palestra. La notaria Valeria Ronchera denunció ante la Corte Suprema lo que califica como conductas irregulares de parte de otro notario y de un ministro del máximo tribunal. Bueno, en exclusiva conversó con 24 horas. Advierte que ambos actuaron concertada y velozmente para impedir la implementación de nuevas tecnologías que permitirían a los usuarios pagar menos y obtener trámites más rápidos. Acusa que recibió chats de un colega donde le dice: estamos en esto por lucro, nadie tiene vocación de notario. 24 horas reportajes con Andrés Vial y Joaquín Lave. Despunta la pandemia ese 2020, abundan las mascarillas, el lema es la distancia social. Asoma el Zoom y todo se vuelca a lo digital. En las notarías se rebanan los sesos para seguir funcionando. Y todo indicaba que había que seguir atendiendo, obviamente, a las personas y a las empresas, pero no podíamos vernos, no podíamos tomar contacto, y la Suprema dijo fuertemente acceder a las plataformas y trámites digitales. La notaria Valeria Ronchera estaba preparada hace años. Se inicia de inmediato un plan piloto de atención digital. El 8 de abril del 2020, previo al fin de Semana Santo,
Su notaría realiza la primera escritura pública, con firma electrónica avanzada, un trámite a distancia como exige la pandemia, algo inédito en Chile, pero se convertirá en su pesadilla. Me llega al día siguiente un mensaje del notario Leiva mostrándome qué pasaba con esta autorización, que era ilegal. Yo recibo los chats y para mí fue, ¿por qué me está escribiendo? O sea, tú regularmente con él no intercambiabas chats. No, para nada. O sea, te sorprendió justamente, no solamente que te haya escrito, sino también el tenor. Ah, bueno, por supuesto, el tenor para mí fue ya impresentable de nuevo. Quedé sorprendida, ¿qué pasa con este caballero? Esto es nulo, no se cumplen solemnidades de derecho estricto. Me parece peligroso por todos lados, incluido el futuro de nuestras funciones. Si se llega a validar, es nuestro funeral. Asegura que quien le escribe en ese entonces es Francisco Leiva, notario de San Miguel, calificado por Ronchera como el más influyente de la plaza. Con generosas redes, advierte en el Poder Judicial y el mundo político. Cuando tengas un momento nos juntamos y conversamos para largo. Pucha Valeria, sorry, de verdad, creo que es muy irresponsable lo que has hecho. Volvamos al calendario. 8 de abril del 2020, la notaría de Valeria Ronchera comienza a aplicar la tecnología a distancia. 24 horas después, el 9 de abril, Jueves Santo, llegan los primeros chats de Leiva. Luego, dice la notaria, empieza la presión desde la Corte Suprema, en el fin de semana largo. Se inicia curiosamente, de manera proactiva, una investigación en la Suprema, como consecuencia del ministro Prado Puga, que entrega un informe, da cuenta de esto a la relatora de Pleno un domingo santo. Todo se hace un fin de semana largo. Insólita proactividad, argumenta Valeria. El mismo juez, Arturo Prado Puga, ante las consultas de TVN, reconoce que ese domingo, 12 de abril, envía esta comunicación para frenar a la notaria. Advierte que la primera escritura pública con firma electrónica avanzada a distancia de la notaría de Valeria Ronchera se podía interpretar como un importante avance en medio de la pandemia, pero asegura carecía de real sustento legal. Se actúa concertadamente. Hay un grupo que se nota inmediatamente. Emite la autorización, te escribe Leiva, véanlo de la Corte Suprema, te llega el tema a los notarios. O sea, es como una avalancha después de que tú timbras digitalmente la autorización ese 8 de abril. Exacto. Si nos vemos así a la ética, no, esto es impresentable. Tanto la conducta del notario, del grupo, como de la Corte. Meses después, la justicia habló. Esta escritura pública aprobada digitalmente fue declarada ilegal. Valeria acató. Pero la comunicación con el notario Leiva continuó. Todos estos chats fueron recopilados, fueron documentados por Valeria Ronchera y así llegamos hasta el 11 de julio del año 2020. No es común ver notarios denunciando a notarios. Por entonces, Valeria sigue empujando por tecnologizar su trabajo, no por capricho asegura, sino por la posibilidad de ahorro de tiempo y plata. Negocio para los ciudadanos, pero no para los notarios, según los chats de Francisco Leiva. Lo único que va a alargar nuestra vida es atender a la presencialidad. Si no estamos fregados, creo que con la firma electrónica avanzada, que ahí se va a masificar muchísimo, de hecho con la biometría avanzada, eso va a ser muy barato y los notarios no se van a necesitar. Estamos en esto por lucro, no por otra cosa, Valeria. Seamos claros, nadie tiene vocación de notario. Él tiene mucha influencia. Hola Francisco, no sabes cuánto agradezco tu apoyo y te cuento. La Tecnifico la vengo proponiendo efectivamente desde el 2006 y en el 2018 propuse que toda esta plataforma que había diseñado y estaba funcionando la usáramos desde dentro para que estuvieran digitalizadas. Si se llega a validar, es nuestro funeral. No es que el negocio de las notarías se termine. Efectivamente hay una transición en los ingresos, pero no es un término de la función. Un simple ejercicio. ¿Cuánto ahorramos en un trámite notarial vía digital? Un contrato de arriendo puede costar unos 30.000 pesos en una notaría. A distancia vale unos 15.000. Además, si una persona pierde el documento, no tiene que pagar de nuevo, porque tiene copias digitales. Hoy la ley permite a un notario aprobar digitalmente, a distancia, determinados documentos privados simples, como el citado contrato de arriendo.
Pero documentos más complejos, como una escritura pública, está legalmente prohibido, ni siquiera a través de sistemas sofisticados, como la firma electrónica avanzada. Y este tipo de firma es lo que por 20 años Valeria Ronchera busca que se legalice. Pero se encuentra, dice ella, con la tenaz oposición de sus colegas notarios y también del Poder Judicial. Al final, este último mecanismo lo que podría permitir es reemplazar la labor notarial en algunos aspectos. Y por tanto, el problema que se enfrenta muchas veces con los notarios es terminar reemplazando a través de un procedimiento electrónico la labor que ellos han hecho. La tecnología de la firma digital solía ser cara, hoy parece al alcance de la mano. Pero la notaria Ronchera asegura que pocas notarías se suman. Iquique, Valparaíso, Viña, en Santiago 2, San Miguel 2, Puente Alto, Chillán, Cauquenes, Concepción, 12, 13. 420, 425 en total. Pudiendo estar todas involucradas. Pudiendo estar todas involucradas. Tenemos una pugna por dinero, de si yo acepto este mecanismo voy a dejar de percibir los ingresos que me generaba tramitar presencialmente esto en mi notaría. Pero si la tecnología está, no requiere de tanta inversión y solo basta un cambio legal, ¿por qué no se avanza desde el Congreso? Ahí advierten en Chile Transparente, bien las redes con el mundo político. ¿Para qué? Dicen, nada cambia. Clásicamente los notarios tienen un rol también en las campañas políticas, que es justamente en la acreditación de las firmas y de los requisitos para poder ser candidato, en los requisitos para poder constituir un partido político. Y esos lazos son justamente los que les permiten llegar transversalmente al mundo político y obstaculizar procesos de reformas como este. Yo creo que es injusto cuando se dice solamente que el Parlamento tiene relación. O sea, aquí los gobiernos son los que finalmente terminan nombrando a los notarios y conservadores. Lo que nosotros tenemos que buscar es que efectivamente exista la menor relación posible entre los notarios y conservadores y la política. No seamos ingenuos, y en todo tipo de ley hay intereses, pues. Intereses económicos, intereses sectoriales. Claramente hay gente que no quiere que cambien las cosas. Hoy en el Congreso avanza un proyecto que cambia el sistema de nombramiento de los notarios. Busca fijar sus tarifas, crea inhabilidades para acceder a esa función, pero nada dice del salto tecnológico que necesitan las notarías. De la famosa firma electrónica avanzada, ni siquiera una coma. Nos parece que el tema de la firma electrónica es prioritario porque hoy día tenemos todas las condiciones. Tenemos las herramientas tecnológicas que nos permiten tener acceso a firmas electrónicas para facilitar nuestros propios trámites. Yo puedo decir que por lo menos la disposición nuestra en la Cámara de Diputados es totalmente abrir estos temas. Hace años que el ex senador y ex ministro de Justicia, Hernán Larraín, viene empujando por mayor transparencia y eficiencia en el sistema notarial. A la firma tecnológica avanzada se oponen a la modernización que permita realmente simplificarle la vida a los ciudadanos, porque les resta su monopolio, o les resta ingreso, o le tienen temor a cualquier competencia. Desde su rol en el Congreso y desde La Moneda, en 2018 presentó un último proyecto que con muchos cambios debiese ver la luz este año en el Parlamento. Asegura que siempre el lobby notarial fue brutal. ¿Por qué? Bueno, porque toca intereses. Porque aquí obviamente el gremio de notarios y conservadores no quiere cambios, o por lo menos quiere cambios menores. Quisimos obtener la versión del notario Francisco Leiva sobre sus polémicos WhatsApp, pero no quiso recibir a 24 horas. Es a él a quien apunta la notaria Valeria Ronchera como principal detractor de la modernización, ya que advierte, tiene nutridos contactos. Es hermano de un diputado y su hermana y su primo actualmente son notarios en Lo Espejo y Ovalle respectivamente. También descartan una entrevista desde la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales, ASDEN. En noviembre del año pasado, la notaria Valeria Ronchera llegó hasta la Corte Suprema. Presentó todos estos documentos, estos chats con su colega Leiva. Todo y más de lo que usted vio en este reportaje. Sobre todo, dice ella, sus contundentes pruebas sobre cómo opera el sistema. La envalentonaron a hacer pública esta denuncia. Fui y pedí audiencia con el presidente de la Corte Suprema, el señor Blanco. ¿Tú hablaste con él? Y hablé personalmente, le relaté esta situación, todos estos hechos. Pero para su sorpresa advierte, su caso en la Corte Suprema lo deriva en la Corte de Apelaciones. La encargada de fiscalizar
a los notarios. Desde el Poder Judicial respondieron textualmente: te quería informar que respecto de la presentación de la señora Ronchera ante el Pleno de la Corte Suprema, esa Corte resolvió el 11 de noviembre del 2024. Remítanse los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Santiago para su conocimiento y fines que sean pertinentes. Viernes 21 de febrero. ¿Qué ha pasado? No se me ha notificado ni siquiera un número de ingreso para comenzar la tramitación de investigación. Nunca más supe nada. En otras situaciones, la Corte no ha tenido el mismo criterio. Y ahí es donde justamente está el problema, porque ante algunas situaciones actuamos con un criterio y ante otras con uno distinto. Si no investiga el Poder Judicial, ¿quién va a investigar? ¿Quién? No existe verdadera fiscalización de lo que ocurre en las notarías. Esa es la verdad. La respuesta al final está en el lobby que hacen los mismos notarios e incluso en su momento algunos miembros de la Corte Suprema para evitar que esos proyectos de reforma y de modernización al sistema notarial en nuestro país pueda ver la luz. Valeria Ronchera no se considera una díscola entre sus pares. Todavía tiene fe que el sistema de notarios pueda cambiar. Por estos días espera la respuesta de la justicia ante una denuncia que hasta ahora duerme en tribunal. Llega a nuestro país Carolina Toá, Evelyn Matei, Johannes Kaiser y José Antonio Kast por primera vez en un foro en el que también participaron Alberto Undurraga y Jimena Rincón. Se vieron las caras quienes quieren llegar a la moneda. Críticas directas e indirectas y algunos recaditos marcaron la jornada de la primera cumbre presidencial de este 2025. ¿Preparado para el primer encuentro con los candidatos? Primer cara a cara presidencial a 230 días de la elección. Decenas de micrófonos, varias preguntas y cientos de fotografías para captar las imágenes de la primera cumbre de quienes aspiran llegar a la moneda. El comercio detallista organizó el encuentro y puntual primero llegó José Antonio Kast. Así con minutos de diferencia llegaron al mismo lugar Kast, Toá, Undurraga, Matei y Kaiser. Más temprano ya había expuesto a Jimena Rincón, concretando una cumbre hasta hoy inédita en donde surgieron diversos emplazamientos. Este gobierno comprometió ser el gobierno de las pymes y eso no ocurrió. Con 3 candidatos presentes y a la espera de los restantes, el primero que tomó la palabra fue José Antonio Kast. 25 minutos de discurso en donde apuntó a la inseguridad del país que coincidentemente calzó con la llegada de la exministra del Interior. Bienvenida también a Carolina Toá, que viene sumándose al panel. Kast contó a como público criticó duramente el combate al narcotráfico, el control migratorio y el cuidado de las fronteras. Y seguramente la exministra y candidata Carolina Toá nos va a decir que está muy contenta porque bajaron de 56.000 los ingresos irregulares a 28.000 y que están haciendo la pega. 28.000 al año y llegan arriba con la última tecnología, los megáfonos. No sirven, no sirven. Ridiculizando a los que piensan distinto o haciendo caricaturas de las distintas opiniones, no se construye un mejor país. Se construye un mejor país buscando puntos de encuentro, tratando de mirar en el otro qué es lo que lo lleva a pensar diferente. Toá invitó a creer en Chile, discurso adelantado según cronograma, porque a esa hora Evelyn Matei aún no arribaba. Chile no es una película de terror, aseguró. Palabras interrumpidas por la llegada de la candidata de Chile Vamos. Atractivo en el desarrollo de servicios. Toá respondió tras las críticas por el control fronterizo. No se cierra con una llave, dijo, asegurando que las zanjas son una opción, pero no la única solución al finalizar su discurso. Tras el cual se produjo uno de los momentos más esperados, su saludo con Evelyn Matei, del que no participó Kaiser, que aprovechó la pausa para, en sentido contrario, abandonar el salón y enviar su último mensaje. ¿Qué le parecieron los dardos de la candidata Toá? Creo que alguien debería hacerle un fact-check. Frase que surgió luego que el gobierno criticara los cuestionados datos que entregó por la cifra de vacunación. Me encantaría que hubiera un proceso de fact-check en todas las propuestas presidenciales. Matei así pronunció su discurso solo con el abanderado del ADC entre los presentes. Hay mucho por hacer, dijo la candidata de Chile Vamos en momentos que Toá salía del salón en medio de declaraciones y selfies. Hay varios. Más carabinero, más PDI, más presencia militar.
todo lo que sea necesario, dijo Matei, junto a un proyecto de ley que busca quitarle beneficios sociales a los migrantes irregulares. Momento en el que una mujer le preguntó por la pensión que reciben los expresidentes de la República. Yo, por ser adulta mayor, me llama profundamente la atención la pensión vitalicia. Yo he trabajado toda mi vida, sí. He cotizado toda mi vida, no necesito ningún tipo de pensión. Inédito encuentro, ya vendrán los debates, dijeron los candidatos, a los que se sumarán otras figuras que hoy viven días de definición y que pronto también serán protagonistas del año electoral que terminará con la elección presidencial. Ya volvemos con Estamos viendo 24 horas Central. Bien, ya estamos de regreso en las noticias. El Partido Comunista lo dijo y quiere abrir otra vez el debate por una nueva constitución. Y la idea, que no gusta en ningún otro sector, ya tensionó en la elección presidencial. Desde el propio partido aseguraron que su abanderado tiene que liderar esta iniciativa y las miradas se posaron de inmediato en Janet Jara. Quizá una de las reformas políticas que queda pendiente agendarla con urgencia es la nueva constitución. Planteamiento del líder del PC que otra vez encendió la polémica, una idea de Lautaro Carmona que nuevamente tensiona al oficialismo. No creo que sea el momento hoy día para debatir una nueva constitución. Nos comprometimos a cerrar ese proceso por ahora. No tratemos de empezar a poner a unos contra otros porque no es el sentido de las reuniones ni de las preguntas. Debate que de paso también complica a la propia ministra Janet Jara, porque la propuesta viene del corazón del comunismo y de asumir como carta presidencial deberá hacer la suya tras las definiciones del PC. Esta propuesta por parte del timonel de su partido, un llamado a una nueva constitución. Cuidado, por favor. No me voy a pronunciar sobre eso porque es una discusión que está hoy día en los partidos. Tras los dichos de Carmona, la presión está sobre Jara, más si la idea tiene respaldo entre importantes dirigentes de sus filas. Nuestra plataforma programática para ofrecerle al pueblo de Chile sí o sí viene incorporado con el cambio de una nueva constitución. Esta tarea debe ser un imperante para cualquier candidata o candidato presidencial. El comunismo vive días convulsionados. Versiones de prensa sostienen que en medio de la indefinición presidencial del PC, Daniel Jadue habría exigido bajar la candidatura de Jara si él no se convierte en el abanderado del partido. Es una ficción absoluta. No he escuchado jamás que ni Daniel ni tampoco Janet pongan condiciones en un sentido o en otro al debate que está haciendo la elección del partido. Elecciones presidenciales, ¿cómo ve esta decisión que se van a No hay nada que yo pueda decir. Muchas gracias. El gobierno cerró el debate constitucional tras los dos procesos fallidos. Sin embargo, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, emplazó al Ejecutivo a dar explicaciones. No es parte de las prioridades, una discusión que para este gobierno está absolutamente cerrada. El momento constitucional en el país se acabó. No es primera vez que el PC se muestra en una línea distinta a la del gobierno. Por ejemplo, el timonel del PC anunció su apoyo al paro nacional de la CUT, generado entre otros puntos por los recortes presupuestarios concretados por Hacienda. La acción se sumó a otro polémico respaldo comunista, a las protestas de los pescadores artesanales que exigen cambios a la ley de pesca. El senador Núñez ha defendido la premisa que el PC debe tener los dos pies en la calle y los dos pies en el gobierno, frase que recibió críticas y también tensionó al oficialismo. Yo creo, en primer lugar, que ustedes no saben lo que ocurrió. Vi la reja en el suelo y les dije, mira, nosotros queremos que acá no haya incidentes con carabineros y fuimos explícitos en eso y les explicamos lo que estaba ocurriendo. Polémica que surge porque el PC es un partido protagonista del gobierno. Con presencia en el gabinete y una base militante activa, su peso en la coalición es innegable. ¿Afectarán sus lineamientos a la definición presidencial? El tema se zanjaría a los primeros días de abril, cuando las miradas estén sobre la potencial candidata Janet Jara. Ya, el talento con la oferta para terminar las noticias. Maravilloso, buena manera de terminar las noticias. Pero sigan con nosotros porque además ahora viene una buena manera de continuar con TVN porque viene un nuevo capítulo de The Floor. No se lo pierda, que tenga buenas noches. Buenas noches, hasta mañana. Vamos por acá, por este territorio.
Hemos presentado 24 Horas Central.